Amigos, soy Eduardo Carrasco. Ayer por la tarde, el huracán Ian se estrelló contra las costas de Florida, trayendo consigo agua de mar creciente y vientos catastróficos de 150 millas por hora. En los próximos días, se pronostica que la tormenta pasará al este de Florida, hacia el Atlántico, antes de girar al nordeste y golpear Georgia y las Carolinas, como una tormenta tropical. Un video de Florida muestra densamente poblada la zona más afectada, con casas destruidas y escombros flotando en calles que corren como ríos. Y a partir de esta mañana, 2.5 millones de residentes estaban sin electricidad. Algunas personas pueden sentirse incómodas hablando de política en un momento en que la supervivencia es una prioridad para millones de personas afectadas por desastres. Pero la política, incluidas las elecciones intermedias de noviembre que se acercan rápidamente, son inseparables de los desastres provocados por el cambio climático. El fracaso de la mayoría de los gobiernos del mundo para reducir las emisiones climáticas es la razón por la cual los huracanes, las olas de calor y otras formas de clima extremo están empeorando y son cada vez más frecuentes en el mundo. Eso es innegable. Ian provocó un apagón en todo Cuba antes de trasladarse a Florida y se produce solo una semana después de que el huracán Fiona interrumpiera la electricidad en Puerto Rico. Hasta que los gobiernos desplacen sus economías del petróleo, el gas y el carbón, las temperaturas globales seguirán aumentando, trayendo cada vez más destrucción y sufrimiento. Las decisiones políticas también determinan cuánto dinero se gasta para ayudar a las personas a recuperarse después de que ha pasado una tormenta y qué personas reciben esa ayuda. Como periodista, es mi trabajo equipar a los votantes con la información y el análisis climático que necesitan para tomar decisiones informadas cuando emiten sus votos. La periodista Tracy Wolf, productora coordinadora de la unidad climática de ABC News, dijo en un evento reciente: es importante señalar algunas de las decisiones políticas que se han tomado o no en los últimos años. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, votó en contra del proyecto de ley federal de infraestructura del año pasado, que incluía 47.000 millones de dólares para ayudar a las comunidades a prepararse para las inundaciones, como el agua, que castiga actualmente a Florida. Como todos los republicanos del Senado, Rubio también votó en contra de la ley de reducción de la inflación, que tiene como objetivo reducir las emisiones que atrapan el calor. Mientras tanto, el gobernador republicano del estado, Ron DeSantis, respaldó algunos esfuerzos para adaptarse al clima extremo y rechazó las medidas para reducir las emisiones, que caracterizó como cosas de la izquierda. El oponente de DeSantis en noviembre es el exgobernador republicano de Florida, Charlie Crist, quien cambió de partido y se postuló como demócrata. Tiene un historial de formulación de políticas climáticas inteligente, que fue abandonado por sus sucesores. Hoy hace campaña en una plataforma de acción climática. Estos desafíos no se limitan a los Estados Unidos, por supuesto. Brasil tiene próximas elecciones nacionales este domingo 2 de octubre. Los principales candidatos presidenciales, el titular Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva, también ofrecen visiones enormemente divergentes de la política climática y la práctica democrática. Tenemos algunas preguntas para ustedes. Después de todo, somos el show de las preguntas. ¿Cuáles son los efectos posteriores de los desastres como Ian, tales como los impactos potencialmente calamitosos en los mercados de seguros locales? En medio de la actual crisis de la democracia en los Estados Unidos, ¿cómo podría la destrucción del huracán Ian obstaculizar el proceso democrático? ¿Puede Florida y Georgia llevar a cabo sus elecciones intermedias de manera justa y libre?
Esperamos sus respuestas. Gracias. Buenas tardes.